Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en que os encontréis. Muy bienvenidos a todos al servicio del capítulo de IVA en España, IVA Spain in Six, webinars para analistas de negocio y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Soy Jorge López, voluntario del área de eventos del capítulo y junto con Raúl Fernández Cuenca, nuestro secretario, y Cristina Fernández Araujo, responsable de comunicación de IVA Spain Chapter, tengo el placer de presentaros la segunda ponencia de este nuevo servicio a socios, presentada en este caso por mi compañero Raúl Fernández Cuenca y titulada Del modelo al resultado, el poder del análisis de procesos y Bavox en entornos funcionales. Muchísimas gracias a todos los inscritos a la ponencia desde España y desde diferentes países. En este webinar, Raúl nos explicará cómo la labor del analista de negocios, desde la perspectiva del enfoque por procesos, permite transformar organizaciones funcionales marcadas por silos en estructuras mucho más colaborativas, eficientes y sobre todo orientadas al cliente. A través del marco Babok y la historia de un analista de negocio, nos mostrará herramientas, técnicas y beneficios concretos de aplicar la disciplina del análisis de negocio en la mejora de procesos. Una sesión práctica, visual y sobre todo centrada en el impacto real del rol del analista en la evolución organizativa. Raúl es MBA, PMP, certificado en análisis de negocio con las certificaciones de PMI, PBA y CBAP, y es miembro de la Junta Directiva de PMI Madrid y patrocinador de su grupo de análisis de negocio. Además, es cofundador y miembro de la Junta Directiva de IVA Spain, ejerciendo en este momento como secretario, y lidera iniciativas claves para impulsar la madurez del análisis de negocio en España. Antes de comenzar el webinar, quiero comentarles que la asistencia a este evento supone la obtención de una CDU. El reporte de dicha CDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Podéis además ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que al final del webinar Raúl pueda responder a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Y ya, sin más dilación, os dejo con la ponencia de Raúl Fernández Cuenca, titulado Del modelo al resultado, el poder del análisis de negocio, de procesos y Bavox en entornos funcionales. Raúl, cuando tú quieras. Muchas gracias a todos. Mientras que vas pasando las slides y nos quedamos en la primera. Muchas gracias a todos por asistir hoy. La idea, efectivamente, como decía Jorge, es hacer un repaso de lo que es la guía BABOK, dominio por dominio, actividad por actividad, y como un analista de procesos, en este caso este señor tan simpático que tenemos aquí, va haciendo su labor de, yo lo llamo cosedor dentro de una organización muy funcional y con problemas de trabajo por silos, ¿vale? Pasamos, Jorge, si quieres, las tres primeras. Ya me han hecho la presentación. Los que no me conozcáis, luego os puedo dar mi LinkedIn. Si queréis conectar, pasamos a la siguiente. La empresa funcional. Vamos a explicar un poquito, dale otra. La empresa funcional, más o menos todos conocemos lo que es, ¿no? Es una empresa tradicional. Realmente las empresas siempre han funcionado por departamentos. ¿No? Eso no es malo, ha funcionado muy bien. Y lo único que tiene la empresa funcional a día de hoy, o ha tenido siempre, es que están enfocadas en las funciones de cada uno de esos departamentos y al final no funcionan por lo que llamamos los procesos, que son cadenas de valor de inicio a fin, que son los que aportan realmente valor dentro de las actividades de una organización. ¿Problemas que nos encontramos en las empresas funcionales? Pues lo que podéis ver aquí, o sea, al final no hay trazabilidad ni colaboración muchas veces. El departamento de marketing va a su aire, el departamento de contabilidad va al suyo, el otro va al suyo, y en las actividades que funcionan en conjunto tienen visiones parceladas de esas tareas, ¿no? Siempre desde su punto de vista. La visión parcial, los objetivos no compartidos, cada departamento se fija en sus propios objetivos, no se fija en los objetivos conjuntos de todo lo que es la organización y los procesos transversales. La comunicación suele ser muy vertical, desde aquí hacia arriba y siempre comunicándose de los de arriba hacia abajo para mandar instrucciones. Suele haber rebotes entre áreas. El enfoque, como decimos, no está enfocado en procesos, sino en las tareas y actividades de cada uno de los departamentos.
los roles y las responsabilidades suelen estar también poco claros. Hay departamentos que hacen actividades, pero es que vos podéis encontrar otros departamentos dentro de esa cadena de valor que están haciendo también lo mismo. Es sorprendente, pero es así. Y al final lo que tenemos es una serie de procesos duplicados, actividades duplicadas, y se generan tensiones de, oye, es que esto no es mío, esto es tuyo, esto quién lo hace, ¿no? Hay una falta de indefinición. Dicho eso, pasamos, Jorge, a la siguiente. Y teniendo el contexto, lo que vamos a empezar hoy es a través de la historia de este señor. Este es un analista de negocio que se llama Ivito, curiosamente tiene el mismo nombre que el IVA. Es un tío con muchas ganas, o sea, es un tío que ha llegado a una empresa funcional, tiene ganas de ver cómo está funcionando la empresa, le han contado que tiene esa empresa problemas de silos, que hay falta de comunicación entre departamentos, y lo que quiere es llegar a poder impulsar un cambio a través de los procesos. Pegamos un paso, Jorge, perdona, esto es lo que os estoy diciendo, al final lo que va a intentar es transformar esa organización funcional en algo mucho más colaborativo y alineada a lo que es el valor. Y siempre las empresas deben estar enfocadas a entregar valor, pues lo que va a intentar es acabar con esos hilos, acabar no con los departamentos, no tiene por qué acabar con los departamentos, pero sí con la forma de colaborar entre ellos, ¿vale? Pasamos. ¿Cuál es su mapa de viaje? Su mapa de viaje son los 6 dominios del BABOK, ¿vale? Pasamos otra, Jorge, que lo veremos más claro. Estos, para los que no los conozcáis, son los 6 dominios que vienen en la guía BABOK. Al final, todas las actividades que identifica que debe hacer un analista de negocio vienen enmarcadas en estos 6 dominios. Tenemos, por un lado, la monitorización y planificación de las tareas de análisis, la parte de licitación y colaboración, la estrategia del análisis, el análisis de requerimientos y la definición de diseños, la parte de la gestión completa del ciclo de vida de los requerimientos y la evaluación de la solución. No tienen un orden fijo, ¿vale? Antes de empezar, no tienen un orden fijo, bueno, pueden ir solapadas, unas vais a ver que puede haber una licitación, evidentemente, a lo mejor desde el principio. No es un orden lógico, ¿vale? No es un orden secuencial. Pero nosotros lo vamos a ver de forma secuencial para darle un poco de sentido a la historia de nuestro analista. Pasamos, Jorge. Empezamos por la primera. El primer dominio sería este, es el del análisis, el que hemos identificado como primer dominio, sería el análisis y monitorización de las tareas de análisis de negocio. Y el resumen lo tenéis un poco aquí de lo que vamos a hacer, aunque lo que vamos a ver, lo único que vais a verlo ahora disgregado por actividad que vienen identificadas para este dominio. Pasamos y así las vamos viendo una a una porque tenemos que ir un poquito, tenéis un curso de CEBAP hoy en 40 minutos, ¿vale? La primera tarea que nos encontramos es la de la planificación del enfoque del análisis de negocio, ¿no? Nuestro analista ha llegado y antes de empezar a ejecutar las tareas de análisis, lo que debe hacer es planificar sus tareas de análisis. ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Vale? Tiene que seleccionar, por un lado, el enfoque del análisis, si va a ser predictivo, si va a ser ágil, si va a ser un híbrido. Va a haber también la formalidad y el nivel de detalle que tiene que tener los entregables de análisis, determinar un calendario de las tareas de análisis, sobre todo teniendo en cuenta en un momento dado si estas tareas de análisis van enmarcadas dentro de una iniciativa como puede ser un proyecto, es decir, se tendrá que enmarcar en los calendarios de la gestión de proyecto y debe también ir considerando los riesgos que se va a encontrar a la hora de ejecutar las tareas de análisis. Y Vito, el primer problema que se encuentra a la hora de planificar el enfoque de análisis de negocio es que como hay una pequeña falta de colaboración y encima hay desconocimiento de las actividades de extremo a extremo, es decir, tenemos esas visiones parceladas, el problema que se va a encontrar precisamente es un poco esto. ¿Qué recomendaría Ivito en una situación así? Pues posiblemente hacer un enfoque más ágil, ¿vale? Porque si vamos a predictivo, ese desconocimiento de las actividades completas va a ser, te puedes encontrar que es así de pequeñito o es muy grande lo que se va a encontrar, con lo cual la recomendación, yo no sé, este señor, Vito, lo que recomienda es que sea un enfoque más bien ágil o híbrido, ¿vale? Para que las cosas funcionen y a wins a corto plazo, ¿vale? Pasamos, Jorge. La siguiente que nos encontramos es la de la participación, ¿no? Tenemos que planificar la participación de los interesados.
Nuevamente, el efecto silo aquí nos va a perjudicar, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las personas clave dentro de todas esas actividades cuando vamos a intentar identificar procesos y cadenas de valor. Entonces, la participación es primordial, pero sabemos que en un efecto silo la participación muchas veces entre departamentos pues es bastante escasa, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cómo van a colaborar, cómo se va a producir esa colaboración. El problema que nos volvemos a encontrar en la participación de interesados es que los diferentes departamentos, cuando queramos levantar esos procesos, pues no van a tener como prioridad el juntarse con Ibito para ver entre todos cuáles son los procesos en vez de actividades sueltas como se están ejecutando. Por eso hay que rodearse de personas clave y con cierto peso para que todo al final dentro de una estructura muy funcional pues vaya por jerarquías. Si los de arriba lo dicen, vamos a engancharles al resto y si no lo dicen desde arriba, posiblemente tenemos un problema. Esto no le pasa a Ibito con el análisis y le pasa a cualquiera en la gestión de cualquier tipo de proyecto. Pasamos a la siguiente actividad, que sería la parte de la gobernanza del análisis. En una estructura en la que es muy funcional y jerárquica, pues todo el mundo se cree con la posición de determinar o decidir ciertas cosas, ¿no? En este caso, las tareas de análisis. Al final, lo que tenemos que planificar es la toma de decisiones, quién va a llegar a consenso, quién va a marcar el consenso en caso de que haya atascos a la hora de proponer o enseñar ciertos resultados de análisis. Deberíamos definir cuál va a ser la forma de pedir y controlar los cambios. Ibito tiene que ver quién y cómo va a poder pedir cambios ante requisitos que ya tenga levantados, cómo se van a priorizar las tareas y esos requisitos, ¿vale? Al final, cada departamento que se encuentra Ibito en la organización, todas sus actividades son las prioritarias. O sea, el resto, pues que busque su vida, ¿no? Las mías de mi departamento son las importantes y lo que voy a intentar es empujar para que cualquier requisito a la hora de que modelemos cualquier proceso, pues vaya reflejado. Pero es que a veces, en un efecto silo, los requisitos de unos departamentos chocan con otros, ¿vale? No hay criterios definidos de priorización normalmente, no hay un control tampoco de cambios transversales, los cambios se hacen por departamentos sin evaluar esos impactos y lo que debería hacer Ibito, en este caso Ibito lo que va a hacer es establecer unos criterios claros de decisión en base, pues, por ejemplo, al impacto organizativo o el que él marque, ¿vale? O lo que marquen todos, porque al final lo que interesa es que lleguen todos a un consenso y que todos lo conozcan, cuáles son los criterios esos que se van a emplear para tanto cambios como priorizaciones. Pasamos, Jorge, a la siguiente. La gestión de la información. Otra de las tareas de este dominio es que tiene que planificar cómo se va a poner a disposición de la gente la información, cómo se va a organizar la información del análisis, el nivel de detalle que vamos a tener que meterle a cada entregable o a cada flujo, en este caso, como está trabajando con flujos de procesos, pues hasta qué nivel de detalle vamos a tener que profundizar en esos flujos de procesos. Determinar el enfoque de la trazabilidad de los requisitos que van a ir surgiendo a lo largo del análisis y cómo se almacenará, por ejemplo, la información que vayamos recopilando. Nuevamente, en un entorno como el que se encuentra Ibito, cada departamento suele guardar los mismos documentos en sus propias áreas locales, suele haber dispersas versiones de su padre y de su madre, como podríamos decir, se repiten y se duplican esos mismos manuales, documentos, y entonces aquí Ibito tiene que intentar centralizar o focalizar, pues por ejemplo, en un repositorio único y enfocarles a todos para que toda esa información se pueda recoger en un solo punto y empecemos a ver, todos empiecen a tener esa misma visión, no que cada departamento tenga su visión parcelada, ¿no? Que es lo que está pasando a día de hoy. Os sorprendería porque Ibito se encuentra que si hay 5 departamentos participando en lo que será un mismo proceso, hay 5 departamentos con 5 manuales distintos de lo mismo, ¿vale? Lo único que cada uno desde su punto de vista. Entonces, lo primero que va a intentar hacer es controlar y ver cómo se va a controlar esa información y ponerla a disposición. Pasamos al siguiente, Jorge. El siguiente punto, lo que va a hacer Ibito es evaluar el rendimiento del análisis. Dentro de este dominio de planificación, una de las tareas que marca el BABOC es que Ibito, cada vez que va ejecutando esas actividades de análisis, va evaluando
continuamente qué tal de bien o mal están funcionando sus actividades. No, o sea, mide el rendimiento y qué errores se han podido ocurrir para intentar ir mejorándolos. Pues, por ejemplo, lo que haría Ibito, como está intentando modelar procesos, pues podría marcar KPIs, por ejemplo, del rendimiento de los procesos que vaya levantando. Si los tiempos medios de toda esa cadena van mejorando o la participación también identifica, o sea, tiene que identificar a medida que va trabajando, identificar las medidas de evaluación, ¿vale? De esas tareas de análisis, siempre de las tareas de análisis. Ahora pasaríamos al siguiente dominio, que sería la parte de licitación y colaboración. ¿Vale? Pasamos esta es un poco resumen de lo que nos vamos a encontrar, pero así vamos un poquito más ágiles. Lo primero que tiene que hacer para la hora de planificar y llevar a cabo las licitaciones, o sea, lo que es la toma de requisitos, por si no todo el mundo conoce la palabra licitación, lo que primero que va a tener que hacer es preparar esa licitación, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de lo que va a tener que levantar con los interesados que ya hemos identificado? ¿Qué técnicas va a utilizar? Que en el caso de una empresa muy funcional por silos, la recomendación que hace Ibito es ir sobre todo a talleres muy colaborativos. Vamos a intentar juntarlos a todos de todos los departamentos para que todos puedan expresar sus opiniones conjuntas, que os sorprenderá. Se ha dado cuenta Ibito que no lo han hecho nunca. O sea, cada uno ha estado hablando dentro de su departamento y no ha estado colaborando dentro de lo que es esa cadena de valor con el resto de departamentos. Entonces, en esta preparación, prepara la logística, cómo vamos a hacer esas tomas de contacto, esas sesiones, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Si lo vamos a hacer por online, si lo vamos a hacer por una sesión presencial. El tema es que si no se prepara adecuadamente estas sesiones, podemos correr el riesgo de que la licitación, ¿no?, que le puede pasar a Ibito, pues fracase. Entonces, para Ibito lo ideal es que esta preparación sea sobre todo sesiones presenciales, como os digo, muy colaborativas y en el que todo el mundo que asista a las sesiones controle y tenga muy bien conocido cuál va a ser el alcance de lo que se va a tener que tratar, ¿vale? Pasamos a la siguiente, que esta va a ser rápida porque realmente una vez que lo ha preparado, lo que va a hacer es guiar esa licitación, ya está en las reuniones, ya está en las sesiones y lo que hace es capturar resultados. Empieza a tomar de todos esos departamentos todos sus requisitos, cómo están ejecutando las tareas, cómo influyen, qué pasan a quién. Muchas veces, Ibito en esta ejecución lo que hace, como es muy difícil en una empresa con muchos departamentos que han estado funcionando por separado y como hay que juntar a tanta gente para entender ese proceso completo, lo que hace muchas veces es intentar, si no puede juntar a todo el mundo de golpe, juntar por partes. Va juntando a esos departamentos, intentando siempre enfocarles a la visión global para que una vez que ha levantado con cada uno de ellos, junte a todos y haga una presentación conjunta de lo que se ha levantado, ¿vale? Es una opción que también Ibito intenta llevar a cabo porque muchas veces esa ejecución de las licitaciones, de las sesiones, al haber tanta gente se le vuelven imposibles de juntar a todo el mundo, ¿vale? Hay problemas de agendas y entonces, bueno, pues una recomendación que Ibito hace es vamos a ir parcelando, igual que está a día de hoy por departamentos, y en el momento que tengamos una foto conjunta, la presentamos a todo el mundo para que pasemos a la siguiente actividad, Jorge, que es la de confirmar los resultados de la licitación. Jorge, si pasamos a la siguiente, por fin. Volvemos a retomar, hemos hecho la licitación, Ibito ya se ha juntado con la gente, se ha empezado a juntar con la gente y lo que decíamos, una vez que toma todos datos de cómo se están ejecutando las actividades, de quién es quién hace que se manda de departamento a departamento, cuando tiene todo ese conglomerado, digamos, de información dispersa, lo que tiene que hacer es confirmarlo con las fuentes. Tiene dos opciones, confirmarlo con las fuentes o, por ejemplo, confirmarlo con la documentación. Le han pasado todos los departamentos un montón de manuales, de documentos y al final lo que hace es cotejar lo que le están contando con los manuales, ¿vale? Y cotejarlo al mismo tiempo con las personas. Ibito se va a encontrar en este punto, también es otro de los problemas habituales, se va a encontrar con contradicciones. Lo que dice que hace el departamento A, el B dice que no lo hace y viceversa y se va a encontrar con contradicciones. Por eso es importante que una vez que ha ido por departamentos tomando esos requisitos y hablando con todos ellos,
presente una foto final para que todos lo corroboren, ¿vale? Pasaríamos a la siguiente. Esto es la confirmación y luego lo que tiene que hacer es confirmar, o sea, comunicarle todos los resultados. Pues bien por los procesos, los flujos, toda la información que ha ido recopilando, la tiene que ir presentando a todos los interesados. Teniendo en cuenta siempre, Vito, que va a tener distintos puntos de vista a la hora de presentar esos resultados. No va a ser lo mismo que se lo presente a una dirección general o que se lo presente a otras ciertas personas, con lo cual siempre, Vito, a la hora que va a ejecutar esta tarea de comunicación de la información, tiene que tener muy en cuenta y tiene que valorar de forma muy a lo bestia a quién va a ir dirigida esa información para que sea entendida por todos, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Al final, el principal de las actividades que va a tener Ibito en una empresa como esta es mantener esa colaboración. Es uno de los puntos más complicados que va a tener porque ya os digo que va a haber personas que de repente van a decir, es que no puedo, yo no puedo estar en esa reunión. Es que al final lo que van a intentar es disimular que no les apetece demasiado porque han estado siempre muy cómodos ejecutando sus tareas de una forma independiente y entonces Ibito va a tener un problema de falta de compromiso que va a tener que lidiar con él desde el principio, ¿vale? Debe intenta acordar responsabilidades, intenta acordar también tiempos. Siempre, si no tienes apoyo desde arriba, evidentemente va a tener muchas complicaciones, pero este es una de las actividades más importantes en este caso. Siempre es importante en cualquier proyecto, pero en este contexto es mucho más, ¿vale? Y ya pasaríamos al siguiente dominio. Insisto que no son actividades secuenciales, vuelvo a repetirlo. Pasamos, Jorge, a la siguiente. Estas son siempre resumen. El primer punto, aunque ya hemos visto que está haciendo licitaciones, lo que va a hacer es analizar en qué punto estamos. Y Vito pues, revisa las necesidades actuales y requerimientos para ejecutar las actividades. Evalúa la estructura organizativa. Analiza la cultura de la organización. Evalúa las capacidades, habilidades y todas las actividades, cómo se están ejecutando. La tecnología, evalúa la infraestructura, o sea, evalúa absolutamente las políticas, las restricciones organizativas, las directrices. Aquí en este punto lo que va a hacer es una foto actual de cuál está siendo el problema y cómo se está ejecutando todo. A la hora de ejecutar, de hablar de procesos, lo que va a hacer es el típico ASIS, ¿vale? Va a hacer un ASIS. Al final, el problema que puede llegar a tener a la hora de hacer el ASIS es esa visión incompleta que comentábamos antes, porque va a tener una visión como por trozos y al final ese es uno de los riesgos que puede tener, ¿no? Entonces, le interesa hacer esa foto antes de presentarla, pues hilando, intentando hilar y que todas las conexiones estén correctamente representadas, ¿vale? Aquí en este caso del análisis de procesos es relativamente, entre comillas, sencillo porque el análisis de procesos con BPMN es muy visual, con lo cual normalmente la gente lo percibe rápido y lo entiende bien, ¿no? Pasamos a la siguiente, porque una vez que ha analizado el estado actual va a definir el estado futuro. En el estado futuro también tiene que ver qué necesidades va a haber, qué requerimientos va a tener que ver exactamente lo mismo, porque va a haber un cambio. Aquí es donde empezamos a hablar de ese gestor del cambio, ¿no? Va a tener que organizar el cambio de la organización de una forma de trabajo a otra totalmente transversal, ¿vale? Tiene que intentar identificar cuáles son los problemas que hay a día de hoy que pueden afectar al futuro. También tiene que identificar riesgos que se va a encontrar a la hora de intentar hacer esa transición, que son bastantes. Va a encontrar bastantes problemas porque volvemos al mismo problema de base, que hay una falta de colaboración y va a tener que conseguir que esa colaboración se extienda en el tiempo. Entonces, el primer problema o el principal problema que se puede encontrar Ibito a la hora de definir el estado futuro es que no mida bien los impactos que va a tener el cambio dentro de las áreas, ¿vale? Ahí tiene que tener mucho cuidado porque construir el estado futuro con la visión de proceso de extremo a extremo, si no mira cuál va a ser el impacto de cada uno y lo presenta muy claro y todo el mundo lo tiene muy claro, puede encontrarse con problemas a la hora de transición, ¿vale? A la hora de la transición. Pasamos a la siguiente, Jorge.
evalúa los cambios, como os decía, ya lo hemos comentado un poco en la definición de estado futuro, tiene que ver bien esa incertidumbre para reducir los riesgos del traspaso, ¿vale? Tiene que, cuanto más atado tenga cualquier problema, si subestima, por ejemplo, esos riesgos del cambio, pues puede tener bastantes problemas. Entonces, cuanto más analice el cambio y esos impactos y esas necesidades, la transición será muchísimo más fácil, ¿vale? También debería mirar la tolerancia al riesgo que tiene la organización incluso, ¿vale? ¿Cuál es la tolerancia al riesgo que tiene la organización? ¿Estamos capacitados para tirarnos por una ventana y algo que parece que mola y que nos gusta? ¿O tenemos que ser un poco, ¿vale? Entonces, en este punto tiene que hacer ese análisis de riesgos. La siguiente, Jorge, es la definición precisamente de la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Tiene que definir cuál es el alcance de la solución final. Si es solamente cambiar un proceso, cambiar muchos procesos, si vamos a ir poco a poco, al final lo que tiene que intentar es proceso a proceso, ir formalizando esos procesos, ir juntando departamentos, ir metiendo esa cultura dentro de la organización. Si eso va funcionando, que sería parte de la evaluación de las actividades de análisis que veíamos antes, pues él sigue en esa línea intentando hacerlo con muchos otros procesos y muchos otros departamentos, ¿vale? Las estrategias de cambio no consideran a veces la resistencia cultural y este es otro problema que se va a encontrar aquí, ¿vale? Y Vito. O sea, la resistencia cultural es un punto que se va a encontrar seguro, pero como cualquier cambio, a la hora de definir esa estrategia. Con lo cual, lanzar iniciativas de sensibilización, de formación, de comunicación y siempre impulsadas desde la dirección, para él va a ser vital. Si eso nos impulsa, es una lucha que puede ser titánica, porque la gente no le va a creer ni le va a hacer caso, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Jorge, y ya empezamos con tema de requisitos. La siguiente, por fin. ¿Vale? Empezamos a ver cómo Ibito traza requisitos. Está ya tomado requerimientos de todo el mundo, qué es lo que necesita cada uno, y lo que va a intentar es empezar a modelar cómo los vamos a trazar, cómo vamos a hacer ese seguimiento de los requisitos a lo largo de todas las actividades del análisis, ¿vale? Tener en cuenta que hasta ahora no ha habido esa comunicación, no ha habido ese seguimiento muchas veces ni rastreo de muchas de las cosas que han ido haciendo los departamentos y ahora lo que tenemos que hacer es definir tipos de relaciones que van a tener requisitos, que sepamos quién ha marcado cada requisito para luego poder evaluar posibles impactos en caso de cambio y es vital que Ibito en este punto tenga un mapa claro de quién pide qué, cuáles son los requisitos de cada uno, de esta forma podrá ver si algunos chocan con otros, ¿vale? Si esto lo tiene, pues será magnífico. En la siguiente lo que hace es mantener esos requisitos, lo que tiene que hacer es mantenerlos a lo largo de todo el ciclo de vida. Yo diría que más del proyecto, del producto, lo que vamos a conseguir después de esta iniciativa es tener un producto final, es una solución, será un proceso, será lo que sea formalizado en este caso, y lo interesante es que esos requisitos estén guardados con el producto. Esto es lo que hemos entregado, porque esto nos valdrá para siempre, ¿no? Muchas veces se habla del ciclo de vida dentro del proyecto, pero yo creo que Ibito va a pensar más en el ciclo de vida del producto. Si no se actualizan los requisitos y no se gestionan bien los cambios, pues la trazabilidad se quedará incompleta, ¿vale? Tendremos problemas de sincronización entre lo que está funcionando con lo que teníamos reflejado, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Jorge. La priorización de requisitos, que es lo que os decíamos antes. Hay que definir bases claras de priorización, considerar cuáles son los desafíos de la priorización, que van a ser principalmente los conflictos entre departamentos. Lo mío es más importante que lo tuyo, antes van mis requisitos que los tuyos y esto va a ser un problema añadido al resto del contexto que te va a tener Ibito a la hora de decir cuáles son los requisitos que vamos a aplicar en la solución. ¿Vamos a hacer esto que dice el departamento A o vamos a decir esto que dice el departamento B? ¿Vale? Entonces, si Ibito tiene claros y marca claramente unos criterios de priorización desde un inicio, que es lo que también veíamos, pues al final será mucho más fácil. Por ejemplo, priorizar por el impacto en el proceso completo, no por priorizaciones parceladas, ¿vale? Pasamos al siguiente. Va hilado con la gestión de cambios, determinar la formalidad y la evaluación de cambios cada vez que lleguen, analizar el cambio que proponga cualquier área en un momento dado
hacia los requisitos y la resolución en base a ese impacto que decíamos, ¿no? No puede ser que si no se consideran los cambios con el impacto transversal, pues evidentemente todo fracasará, ¿vale? Hay que hacer esa evaluación, tendrá que hacer esa evaluación del impacto en lo que es el proceso de extremo a extremo, ¿vale? No por departamentos. Pasamos a la siguiente, la aprobación de requisitos. Nuevamente es colaborativa. Lo que va a hacer es, si en un entorno de estos el riesgo que puede encontrarse es que se bloqueen aprobaciones, uno no quiere aprobar, el otro no tiene tiempo, esto no me interesa. Entonces, al final, si tenemos criterios comunes, si tiene criterios comunes, pues pueden facilitar ese consenso neutral centrada en lo que es el valor del proceso. Aquí va a gestionar también tema de conflictos, los problemas que pueden encontrar entre distintos interesados, ¿vale? Tiene que ahí lidiar bastante porque hay intereses confrontados, siendo dentro de la misma empresa, va a encontrarse con intereses confrontados entre ellos, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos la definición y el de diseños y del requerimientos, y análisis de requerimientos. Pasamos. Vale. Lo que va a hacer aquí es modelar requerimientos utilizando, en este caso, diagramas. Lo que va a hacer es, para poder presentar modelos de la situación que quiere tener, principalmente el analista que trabaja con procesos va a fundamentar su trabajo en BPMNs, o sea, al final va a fundamentar en flujos. Lo que va a hacer es analizar y examinar y comprender los requerimientos de forma clara. Lo que va a hacer es documentar todos esos requisitos y atributos de forma efectiva para incluso poder reutilizar los atributos y los requisitos de cara a futuro. No va a formalizar solo un proceso, va a formalizar muchos procesos, ¿vale? Entonces, cuanto más tenga cosas reutilizables de cara al futuro, pues mucho mejor, ¿no? Lo tendrá mucho más fácil. Entonces, aquí los requisitos mal definidos por no entender el proceso completo, pues puede ser uno de los riesgos que va a tener, y por eso el modelar con BPMN y temas visuales le puede ayudar. Los requisitos se verifican. Sí, perdona, Jorge, que te he mareado. Nada. Los requisitos los verifican, se tienen que verificar, ¿vale? Se pueden establecer como listas de chequeo de la calidad de esos requisitos para que todo el mundo dé su conformidad. Hay que verificar que cumplen los criterios de calidad. Los que vengáis mucho del mundo de la gestión de proyectos, entendéis la diferencia entre verificar y validar, que muchas veces genera duda. En este caso, lo que va a hacer es como una verificación de lo que son la calidad de la definición de esos requisitos, si son incompletos o no, si son contradictorios o no, ¿vale? Entonces, al final, esa verificación es también importante para cumplir unos estándares de calidad. Muchas veces lo que va a utilizar es un checklist de ver que, oye, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, y están perfectamente definidos. En la siguiente, Jorge, lo que hacemos es validarlos. Aquí ya lo que hace es identificar si realmente esos requisitos que han sido verificados tienen una calidad magnífica, están súper bien definidos, pero no aportan el valor que busca la organización, no están alineados con los objetivos, ¿vale? Entonces, al final, tiene que validar que contribuyan con el objetivo del proceso, tienen que validar que no sean requerimientos que solo van centrados en los intereses de un departamento. Siempre, siempre, siempre va a estar enfocado en que todo sea transversal y en esta línea. Pasamos al siguiente, define una arquitectura de requerimientos para poder tener eso, las distintas vistas según quién vaya a enseñarle, a quién le vaya a enseñar los procesos definidos. Empieza a tener plantillas de definición para poder hacer esa reutilización de los requerimientos. Asegura que la integridad de todo lo que está montado en esa arquitectura, ¿no? De documentaciones, de requisitos, esté todo hilado y tenga un control. La falta de estructura o visión integrada de requisitos lo que le va a hacer es que pierda integridad y trazabilidad todo lo que está montando, ¿vale? Entonces, aquí lo que está haciendo es generar ese ecosistema bien enlazado y ordenado de todos los requisitos, aprobaciones, quién es quién, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es montar eso. Y en el siguiente, lo que ya empieza a montar son definiciones de soluciones posibles. ¿Por qué? Porque la solución a un problema en el que las actividades no están conectadas no solamente es un problema de que las actividades a lo mejor no estén conectadas, puede ser uno, pero hay veces que, bueno, ya has conectado las actividades, pero hay varias posibilidades de que esas actividades conectadas funcionen de una forma u otra.
Entonces, lo que va a intentar Ibito en este caso es decir, oye, pues en la gestión de procesos tienes estas opciones, un poco iría hilado al to be, ¿no? Tienes estas opciones de solución. Podemos seguir funcionando de esta manera que está funcionando a día de hoy o podemos funcionar de estas otras 2 o 3 formas que te propongo, ¿no? Las soluciones propuestas no solamente deben responder a esas necesidades locales, sino a las necesidades del negocio. Y la última de este dominio es analizar el potencial valor de la solución que proponga, ¿vale? Una vez que tiene ya la solución elegida, ya elige la solución, este es el proceso que vamos a definir, lo tenemos súper bien definido, está súper bien diagramado, todo el mundo está conforme. Lo que también tiene que hacer es analizar el potencial valor, no solamente antes de elegir, es de todas las soluciones ver cuál es el valor que va a aportar cada una de ellas para que cuando se tenga que elegir, elijamos de una forma coherente y en base a algo, ¿no? Al final, ¿qué costes va a tener una de las soluciones que propongo? ¿Esta cuesta más, esta cuesta menos? ¿Cuánta gente necesito para esta y cuánta necesito para esta? Las capacidades que decíamos antes en el análisis de la situación actual y la situación futura. Si el gap que hay entre la situación que tengo ahora y la futura es muy grande, pues posiblemente es muy costoso también el cambio, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer es intentar evaluar el valor en términos de impacto total sobre el proceso, con costes, beneficios y que la recomendación que proponga maximice el valor agregado general, ¿vale? Y ya pasamos creo que es la última, si no me confundo, voy bien, sí, esta es la última. El curso de GAP, de esto de CBAP, en modo avanzado. Vamos con el último dominio, que es la evaluación de las soluciones, ¿no? Al final lo que tiene que hacer, lo que pone aquí en este pequeño resumen es medir, validar y ajustar las soluciones que se van poniendo en marcha, se van implementando. Jorge, si puedes pasar, la primera va a ser medir el rendimiento de la solución, la que hayamos puesto, la que se haya implantado, debe ir midiéndola continuamente. Por eso el analista está muy centrado a producto. No se va a centrar solamente en medir a lo largo de la iniciativa. Eso será tarea de un jefe de proyectos, ¿vale? Pero de cara a un analista, si está muy pegado a esa estrategia de negocio, lo que va a estar es continuamente midiendo el rendimiento de la solución que se ha puesto en marcha. Tiene que definir en este punto las medidas de rendimiento, qué KPIs van a permitir medir el rendimiento de esa solución. En el tema de procesos muchas veces lo tenemos muy claro, como se detectan rebotes, se detectan ineficiencias, tiempos, son las métricas habituales y en este caso las que seguramente aplique nuestro amigo a la hora de evaluar las soluciones. Si la solución de, por ejemplo, un proceso de atención al cliente no tiene muchos rebotes entre departamentos, si van desapareciendo, si los tiempos de respuesta se van recortando, evidentemente la solución está funcionando, pero siempre puede ir proponiendo esas mejoras, la evalúa y lo que hacemos es ir mejorándola continuamente. Sería un poco el ciclo de Deming. Pasamos a la siguiente. Analiza, una vez que está midiendo, realmente esta tarea lo que hace es analizar, comparar el rendimiento de la solución versus el valor esperado, qué esperábamos y qué es lo que estamos consiguiendo. Se pueden, con las mediciones, identificar nuevos riesgos, analizar tendencias que están ocurriendo a la hora de medir la efectividad o la ejecución de los procesos, asegurar la exactitud de que las mediciones recopiladas son precisas y fiables, que muchas veces el problema que se va a encontrar en una empresa funcional como esta, Ibito, es que los KPIs, como están tan parcelados, el romper eso y conseguir de una forma fiable mediciones completas es otro de los problemas que se va a encontrar. ¿Vale? Tendrá que ver los mecanismos que va a poder tener, pasar de hacer esa medición por proceso, por tarea, por actividades de departamento a todo el proceso. Lo que va a hacer es, una vez que hemos medido, va a ir analizando esas mediciones, va a comparar ese rendimiento de la solución versus el valor deseado, como decíamos, y el problema principal es que se va a encontrar muchas veces es que no se analicen las causas raíz compartidas entre funciones, sino que se vayan analizando pues como problemas. Gracias, José Miguel. Se analizan muchas veces las causas raíces por departamentos.
¿vale? Ahora ya tiene que empezar cada vez que hay un problema es no ver el impacto, o sea, lo que tú estás detectando dentro de tu departamento o de tus actividades, porque a lo mejor el problema viene de más adelante o el problema se lo vas a generar a otro más atrás, ¿vale? Entonces aquí es importante que esas mediciones tengan en cuenta que sean totalmente también transversales, ¿vale? Otra de las actividades que tiene este dominio es analizar las limitaciones de la solución. Una vez que tenemos la solución implantada, debemos identificar dependencias que tiene, por ejemplo, de componentes. Nosotros a nivel de procesos, en este caso nuestro protagonista, lo que va a intentar es sobre todo identificar puntos de dolor de la solución, ¿vale? Aunque la actividad es analizar limitaciones, posiblemente a la hora de hablar de procesos lo que se va a encontrar son puntos de dolor, donde dentro de la definición de la formalización del proceso que hemos encontrado, o que hemos definido, donde estamos encontrando esos problemas, ¿vale? Para intentar solucionarlos. Entonces, la principal evaluación de las limitaciones de la solución van a estar por ahí. También van a estar, evidentemente, con la cultura. La cultura siempre va a estar ahí. Si la cultura no va cambiando y vamos haciendo esa labor, evidentemente también va a tener una limitación la solución porque no la va a querer coger nadie. Van a querer seguir trabajando como seguían trabajando. Entonces, al final, cuando pasa un poco del tiempo, todo el mundo vuelve a funcionar como funcionaba y todo el mundo vuelve a cambiar como cambiaba y todo el mundo va otra vez un poco a su terruño, ¿no? Como diríamos, a su silo. Y la última que nos encontramos dentro del BABOC, y con esta terminaríamos, sería la evaluación de las limitaciones de la empresa. Hemos evaluado las limitaciones de la solución y ahora evaluaríamos la de la empresa, que aquí es donde vendría la de la cultura que os comentaba justamente ahora. ¿Hasta dónde la cultura está permitiendo este cambio? Si la estructura organizativa está definida de forma que pueda absorber el cambio a esta transversalidad. El principal problema que se va a encontrar seguramente a nivel limitaciones de la empresa va a ser que, sobre todo, el tema de las responsabilidades, ¿vale? El principal problema que se va a encontrar es el de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque pasamos de un trabajo en el que yo, dentro de mi departamento, hago unas actividades del que yo esas actividades soy el responsable, el otro departamento es responsable de las suyas, pero al final lo que vamos a hacer al pasar a una gestión por procesos es que haya un responsable fuera de los departamentos que se encargue de que el proceso completo funcione. Ya no son 5, 6 o 7 responsables independientes, que no se tiene por qué cambiar tampoco si queremos seguir funcionando con departamentos, eso puede estar fenomenal, pero sí que lo que va a intentar dentro de esas limitaciones dentro de la empresa es ver de qué forma se pueden identificar responsables únicos por proceso que no tengan que tener nada que ver con jerarquías, que no tengan nada que ver con un departamento concreto, puede ser alguien de cualquier departamento y que puede ser incluso cualquier posible técnico que tenga un conocimiento muy completo de lo que es el proceso global. ¿Vale? Entonces, aquí es la principal limitación que se va a encontrar este hombre, va a ser precisamente ese cambio cultural en ese sentido. Y la historia al final es cómo introducir una nueva forma de pensar y trabajar en una empresa, cómo la lógica de procesos convirtió en este caso un lenguaje común, ¿no? En el caso de Ibito, como puente entre diferentes áreas, cómo existían esos silos y cómo no había una trazabilidad, la documentación no estaba unificada, cada uno tenía duplicadas sus documentaciones, sus requisitos, un poco todo, y al final con la labor de este analista y con la labor de ir con su BABOC debajo del brazo, pues consigue producir un cambio, impulsar un cambio, hacer de palanca de un cambio, pero no imponiendo tampoco nada. O sea, al final, gracias a ir conectando gente y sentándose con unos, con otros y ir juntándoles, al final consigue ir derribando esos hilos. El principal problema que se va a encontrar, evidentemente, como cualquier iniciativa, va a ser esa cultura. Si conseguimos o consigue que la cultura desde arriba sea impulsada, pues será mucho más fácil. Si no consigue eso, es una lucha un poco titánica, ¿no? Y con esto, pues os he dado el curso de formación del CEBAP, creo que he llegado en tiempo y ahora mismo no os veo, pero no sé si alguien quiere preguntar algo o lo que necesitéis. Y si no, pues por correo, por LinkedIn, por lo que Sí, necesitéis.
Yo quería preguntarte, querido compañero y amigo Raúl, ¿cuáles serían los beneficios que te ha aportado o que te está aportando a ti esta certificación? Pues fíjate, Rafa, un poco esa guía. O sea, al final es verdad que yo llevo trabajando por procesos ya unos años, pero es verdad que al final la guía, aunque muchas veces estábamos haciendo cosas que no sabíamos que era de análisis de negocio, es poder tener una guía un poco pautada, ¿no? De cosas que te pueden faltar o cosas que a lo mejor no hayas contado con ellas, ¿no? O sea, para mí es una certificación bastante potente porque muchas veces, y esto lo hemos hablado ya varios, es que estamos trabajando como analistas de negocio y no lo sabemos. Esto lo decía Jorge, ¿vale? Ahora que se nos ha quedado sin luz el pobre Jorge. Muchos estamos trabajando como analistas y no lo sabemos. Y el tener esta guía que te refuerza un poco lo que tú ya estabas haciendo y encima te la complementa, para mí es muy chula. Y no es una certificación sencilla, aunque hayamos hecho una presentación en 40 slides. Pero eso te diría que es lo que me ha aportado. Muchísimas gracias, amigo. Ah, Invitamos también aquí a los asistentes sí, también claro. a intercambiar Encantadísimo. opiniones, preguntas. Adelante, compañeros. Los he dormido a todos. Bueno, pues yo te sigo preguntando. Hemos hablado de los beneficios de la certificación, pero me has dejado un poco inquieto cuando has dicho que esta certificación es difícil. ¿Cómo de difícil? ¿Podrías compararla a alguna otra que conociéramos como, por ejemplo, el PMP o alguna parecida? Cuando digo difícil es porque creo que es de tal peso que realmente no la regalan. O sea, yo compararla con el PMP creo que la podría llegar a comparar entre comillas, ¿vale? Tengo como saber las dos, podría llegar a compararla. Podría decir que es más complicada que la del PMI-PBA, o por lo menos así me resultó, que es la del PMI. Y cuando digo que es difícil es más lo que te digo, que tienes que tenerlo muy atado, no te la puedes preparar en 2 tardes, ¿vale? Es accesible, pues lo he sacado yo, tampoco yo soy Einstein, o sea si la he sacado yo la puede sacar todo el mundo, pero sí que no la regalan, no la regalan. Hola Raúl, soy Alicia. No sé si te he respondido. Hola Alicia, Sí, por encantado. supuesto. Gracias, amigo. Bueno, nada, felicitarte primero Raúl Dime Alicia. por la rápida Muchas gracias. introducción en 20 minutos pero bueno, para ser un analista, como bien lo dices, hay que tener una mirada de 360 grados, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. ¿Y cuál ha sido tu estrategia para convencer a la parte directiva de que necesitas un proceso de conocimiento de la empresa como tal, como para poder dar o llegar al objetivo final de lo que planteas? ¿Cuál es la estrategia? Sí. ¿Cómo consigues hacer eso? La estrategia no es tampoco es tan fácil como el CEBAP. La estrategia es complicada, precisamente por lo que te digo. Sí. La estrategia es complicada porque muchas veces este tipo de iniciativas surge de 1 o 2 peldaños por debajo de la dirección, ¿vale? La dirección, en mi caso, si yo fuera este personaje, Ibito, ¿qué te encuentras? ¿No? ¿Qué te encuentras? Te encuentras que les suena bien a la dirección, lo que tú cuentas les suena bien porque ellos mismos detectan ese problema. O sea, la dirección, la estrategia de negocio detecta el problema. Lo sabe que existe ese problema de silos, te lo dicen, ¿eh? Y entonces es curioso porque les suena bien, pero tienes que repetírselo mucho. Para mí la estrategia es la formación, darles formación inicialmente a la capa directiva, ir bajando escalas para que eso vaya impregnándose dentro de la organización. O sea, la única estrategia que puede ser válida para hacerlo rápido es, señores de dirección general, ¿os suena bien esto? Sí, pues os voy a dar una formación específica de qué son los procesos, cómo funcionan los procesos y cómo se rompen los silos. Pero esto tiene que ser una tarea que asumáis, que implica que muchos de vosotros vais a perder ese espacio de poder que habéis tenido durante mucho tiempo. No es que pierdas poder, lo que vas a hacer es hacer lo mismo, pero enfocándote a una visión global.
¿vale? Nosotros nos encontramos, y ahora traslado a lo que yo me encuentro, ¿vale? Departamentos, 5 departamentos, lo que te digo, que no se han comunicado, no se han dicho las cosas, cómo se están haciendo, y cuando empiezas a juntarlos, te están trasladando cosas diferentes unos de otros. Eso es un problema para la hora de entregar valor. Y esto es lo que les tienes que presentar a la dirección para que lo vean muy claro. Y te tienen que escuchar, decir, mira, te voy a presentar la foto. Esta es la foto, tienes 5 departamentos haciendo una tarea que realmente pertenece a una única cadena, como la más típica es la de atención al cliente, ¿vale? Tienes un montón de departamentos que puedan estar atendiendo al cliente y como no veáis que el que cada uno atienda de su manera, uno contestando correos, el otro cogiendo teléfono, el otro por paloma mensajera, entiéndeme la broma, joroba, es que si no lo ven, es que no sé qué pueden ver. Entonces, esa es la principal formación, te diría formación y culturizar a la dirección. Sí o sí, ¿eh? Si no, es una guerra, ¿eh? Es una guerra. Yo Claro, te y digo que te acompañe además, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tienes que convencerles a ellos sí o sí. Pero es curioso lo que te vas a encontrar, Alicia, porque les puedes convencer con el mensaje, pero como no llegan a entenderlo porque lo ven como muy técnico, hasta cierto punto, y luego se juntan esos poderes, ¿no? Que a veces se sienten como amenazados o atacados, ¿no? En lo que les estás proponiendo, ¿no? Porque lo ven como que a ver dónde me vas a poner ahora. No sé si he contestado un poco a tu pregunta, pero quédate con eso. Perfectamente y totalmente de acuerdo. Claro, sería una inducción de arriba abajo, pero a la vez un trabajo súper fuerte desde abajo hacia arriba para que entiendan que la competencia está fuera, no dentro, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros, en mi caso concreto, muchas veces me ha tocado la lucha un poco de abajo hacia arriba. Tardas mucho más, tardas infinitamente más, pero lo satisfactorio es cuando empiezan a ver el valor. O sea, al principio, sobre todo con el tema de gestión de procesos, te ven como el dibujante. Y además te dicen así, te ven como el dibujante. Pero me hace gracia. Yo muchas veces digo, sí, soy el dibujante, pero gracias al dibujante tú estás entendiendo lo que estáis haciendo todos, que no lo entendíais. Y la importancia de cada uno, claro, ¿no? Claro, o sea, decir, vale, pues bueno, llámame dibujante, yo soy el dibujante, pero cuando tú consigues hacerles una foto transversal y no 7 fotos, que es lo que tienen ahora, y les empiezas a meter un poco en eso, pues hombre, cuesta el triple, ya te digo, porque vas proceso a proceso. En un proceso que participan 5 departamentos, pero a lo mejor es que tienes otros 20 departamentos en la organización, los que sean, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que ir proceso a proceso, culturizándoles, contándoles la misma chapa a todos. O sea, esto es bueno para esto. Y ellos, como lo van viendo, hacen de evangelizadores. Al final te van llamando el resto porque estos mismos te van haciendo evangelizadores. Cuando lo fácil sería atacarlo desde arriba, desde luego. Y con esa formación, sí o sí, formación desde arriba. Y si no lo queréis, desde arriba, no habléis ni de procesos. Olvidados, seguir igual. Gracias, Raúl, súper claro. Nada, gracias a ti. Bueno, no sé, porque estoy tan apretado. Pues, queridos compañeros, esta ha sido la última pregunta de nuestro segundo webinar, ¿no? Muy interesante que nos ha compartido nuestro compañero Raúl, muy centrado en la disciplina del análisis de negocio y de nuestra guía fundamental de las buenas prácticas. Y os emplazamos para el siguiente webinar que anunciaremos en las redes sociales, también en la propia página del capítulo, como sabéis. Así que, de nuevo, agradecer, lógicamente, a Raúl por esa experiencia y conocimiento que has compartido con todos nosotros, y también a los que habéis tenido la gentileza, ¿no?, de estar aquí con todos nosotros. Os deseamos una magnífica tarde. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Chao, chao. Chao.